Bienvenidas y bienvenidos a Pioneras en Salud, una serie de conversaciones impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, la organización que representa el sector de la tecnología sanitaria en España y trabaja para acercar la innovación a los profesionales, a los pacientes y a la sociedad. En cada capítulo, mujeres referentes en el ámbito de la tecnología sanitaria comparten su experiencia profesional y dialogan sobre liderazgo, retos y el impacto real que este sector tiene en la salud y en nuestro día a día. Soy Sara Martín, responsable de comunicación de BD, y en este episodio me acompaña Emilia de Alonso, directora general de Ologic y miembro de la Junta Directiva de FENIN. Ingeniera química industrial, Emilia combina conocimiento técnico, visión global y propósito social. Desde que se unió a Ologic en 2020, ha impulsado el crecimiento y la presencia de una compañía centrada en mejorar la salud integral de las mujeres, respetando, además, el liderazgo femenino en espacios de decisión dentro del sector. En este capítulo abordaremos con ella el liderazgo internacional, el papel de la tecnología sanitaria en la medicina preventiva, los retos regulatorios en Europa y la evolución del liderazgo femenino en el sector. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sara? Un placer estar contigo hoy. Igualmente, si te parece, tenemos muchos temas que abordar hoy. Podemos comenzar abordando un poco tu punto de vista desde algunos aspectos del sector. Muy bien. Lideras una compañía global centrada en la salud de la mujer y en el diagnóstico precoz en varios países europeos. ¿Qué significado dirías que tiene para ti dirigir una organización con un impacto tan directo en la salud y en la prevención? Pues Sara, fíjate, muy buena pregunta para empezar nuestra conversación hoy. Diría que significa que cada decisión que tomo tiene consecuencias reales y tiene consecuencias reales en personas reales. No solo tratamos métricas, no son cuotas de mercado, sino que estamos hablando de personas. Cuando diriges una compañía como puede ser Ologic, de diagnóstico precoz, la pregunta no es si vamos a crecer este año, que obviamente, como comprenderás en mi posición, me la hacen, ¿no? No puedo decir otra cosa porque efectivamente me hacen esas preguntas. La pregunta las preguntas que más relevancia considero que tienen es, ¿estamos haciendo que más personas lleguen a tiempo al médico, a un diagnóstico? ¿Estamos poniendo la mejor tecnología disponible donde tiene que estar? Estas dos preguntas son realmente claves y esa es la vara con la que mido lo que hacemos. Y eso, si lo piensas, realmente cambia completamente la manera en la que lideras. Para mí construyes un equipo, cómo tomas decisiones, cómo explicas el porqué de cada cosa. Si tienes estas dos preguntas en la cabeza, cambia completamente esa manera de liderar. Cuando tu equipo además entiende que lo que estás haciendo realmente tiene impacto en personas y tiene impacto en hacer llegar esa tecnología donde debe estar, todo cambia, porque al final, como decía, no trabajas por solo un número, sino por un propósito muy claro. Y yo diría que, obviamente, el propósito con el que trabajamos es muy potente, ¿no? La salud de la mujer, un diagnóstico precoz, pero lo más importante diría que es esa claridad del por qué estamos haciendo las cosas. Y la claridad, para mí, es el mejor combustible que existe para ir a por todas. Y eso es lo que nos hace especiales como compañía. Lo comentabas, que Ologic es una compañía del ámbito del diagnóstico y de la salud de la mujer. Desde tu perspectiva, Emilia, ¿qué papel dirías que está jugando hoy la tecnología sanitaria en ese cambio que perseguimos, ese cambio de modelo hacia una medicina preventiva y más personalizada? Pues fíjate, llevamos décadas funcionando con una lógica que, si la piensas fríamente, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esperamos a que algo falle para actuar. Es decir, esperamos a estar enfermos para ir al médico, que efectivamente, pues, bueno, si estás enfermo vas al médico, pero tenemos que tener en la cabeza que existe tecnología para detectar de una manera precoz una potencial enfermedad y entonces actuar antes de que eso ocurra. Eso ya existe. El coste humano de este modelo es enorme y solo, si lo pensamos, es que realmente este coste está oculto, nunca se habla, nunca se menciona, no se publica. La realidad es que este coste está en los diagnósticos tardíos, en los tratamientos agresivos que podrían haberse evitado, en personas que llegan demasiado tarde. Lo que estamos viviendo ahora diría que es el principio del fin de ese modelo y me enorgullece decir esto porque eso es la realidad del cambio sanitario que estamos viviendo ahora.
La inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial detecta tumores ya hoy en día en una imagen antes que ningún ojo humano lo pueda ver. ¿Esto qué quiere decir? Que esto hoy ya es así, no en 10 años, hoy. Y lo que significa es que en la práctica, alguien que hace 5 años, por ejemplo, no habría tenido opciones para poder tener un tratamiento muchísimo menos agresivo o un impacto real en su calidad de vida o un impacto en su supervivencia, hoy sí la tiene. Y eso es lo que hacemos. El problema no es que no tengamos las herramientas para salvar más vidas, que realmente las tenemos, existe la tecnología. El problema es que no hemos tenido todavía el coraje de usarlas para todos. Y eso es lo que ahora mismo tenemos que centrarnos como compañías y como sector. Has mencionado que estamos ya ante el fin de ese escenario que veíamos hace unos años y que ahora ya existen herramientas de innovación que predicen, que son más rápidas, pero para que la innovación en diagnóstico, en este caso, llegue de manera ágil y equitativa a los pacientes en los distintos mercados europeos. Vosotros en Hologic y tú particularmente en tu rol, que operáis en países con sistemas sanitarios y marcos regulatorios diferentes, ¿cuáles crees que son los principales retos que este marco pone para que la innovación llegue de manera ágil y equitativa? Pues hay algo que aprendes muy rápido cuando operas en varios países. En mi caso, yo tengo la responsabilidad de liderar Francia e Iberia y el mayor obstáculo para la innovación no es la tecnología. Para mí eso es algo que me queda clarísimo. Nunca lo es. La realidad es que la velocidad a la que los sistemas deciden adoptarla es el verdadero obstáculo. De hecho, es curioso, pero he visto innovaciones tardar 3 veces más en cruzar una frontera que en desarrollarse. O sea, ojo este dato, O sea, es tremendo. Que se tarde 3 veces más en implementar una tecnología de lo que se tardó en construirla. No porque no fuera posible, porque realmente es posible, sino porque los procesos que hoy en día existen en distintos países son lentos, fragmentados, poco coordinados, y ese retraso tiene al final un nombre y una cara, que es un paciente o una paciente. Y son personas que al final no llegaron a tiempo. Para mí lo que me mueve en mi trabajo, mucho más allá de la tecnología que me encanta, y obviamente como ingeniera y además empecé en I+D, todo lo que son los cachivaches, la tecnología, la innovación, me apasiona. Precisamente es esto, el propósito también es el poder trabajar para que estos sistemas sean mucho más funcionales, más rápidos, poder trabajar codo a codo con estos sistemas y conseguir que las innovaciones y la tecnología lleguen donde tiene que llegar en un tiempo determinado y que no se prolongue eternamente en el tiempo. Y para conseguir esto, yo creo que requiere algo que no aparece en ninguna estrategia. Sentarte con sistemas de salud, con reguladores, con profesionales y construir la confianza suficiente para que las cosas cambien. Y para ello necesitas, obviamente, palabra, datos reales y una coordinación entre empresas que tienen la tecnología y que ponen a disposición la tecnología y los distintos sistemas de salud en distintos países. La innovación, para mí, es muy importante, pero la innovación que no llega al paciente al final no es innovación. Es potencial desperdiciado completamente. Y no lo pensamos así. Y detrás de ese desperdicio hay personas reales. Por tanto, esto debe ser algo prioritario, tanto para nosotros como para los sistemas de salud. Estamos mencionando muchas veces la palabra diagnóstico porque forma buena parte de vuestro propósito en Hologic y es esa parte que tiene un impacto muy directo tanto en los resultados en salud de las personas como realmente en la sostenibilidad de los sistemas. ¿Cómo se traslada ese valor que aporta el diagnóstico desde la industria de la tecnología sanitaria a todos los decisores públicos y a los sistemas de salud? Comentabas ahora que hay que generar esas conversaciones, hay que tener esas relaciones. Sí. ¿Cómo se traslada el valor? Pues muy buena pregunta y no fácil de contestar, pero te puedo decir que para mí es la que más me importa y la que más veces tengo y además probablemente te diría que es la que más me enciende y te diré el por qué. Un sistema que no está funcionando, tenemos un sistema, tanto aquí como en Francia, como da igual la geografía. Un sistema que no está funcionando como debería y tiene todos los elementos para funcionar muchísimo mejor. Al final, considero que el diagnóstico no es un gasto. Es la inversión probablemente con mayor retorno de todo el sistema sanitario. Y no lo digo como un argumento comercial, sino lo digo porque los números al final son incontestables.
Te pongo un ejemplo. Detectar un cáncer en estadio 1 frente a detectarlo en un estadio 3 no solo es una diferencia de supervivencia, que obviamente es tremenda, son cientos de miles de euros de diferencia en tratamiento. Son años de diferencia en calidad de vida. Y además, es la diferencia entre que una familia entera cambie para siempre o no. Ojo, o sea, el coste es impresionante. Y el problema es que hoy en día el modelo de evaluación económica que utilizamos está mal calibrado. Miden el coste de la tecnología, pero no mide el coste de no tener esa tecnología. Entonces siempre estamos pensando, los evaluadores, las personas que son decisoras y que son los responsables de abrir puertas a esa tecnología, piensan, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tengo para colocar esta tecnología ahí? ¿Cuánto me puedo gastar? Pero ¿y si empezamos a preguntarnos cuánto me va a costar el no tener esa tecnología ahí? El coste de oportunidad de no implementarla. Efectivamente. Y mientras no cambiamos esta forma de pensar, y estas personas que están en estas posiciones tan críticas y además que tienen un trabajo muy complejo y de muchísima responsabilidad, mientras no cambien esta forma de ver las cosas, seguiremos tomando decisiones que parecen prudentes, pero realmente no lo son. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo es cambiar esa conversación, que es difícil, obviamente, pero con datos, probablemente con datos sólidos y tan claros que sean imposibles de ignorar. Y con la ambición de ir siempre a más, sin duda. Hablas de que hay plataformas que evalúan de cierta manera ese impacto en salud. También has mencionado el impacto en salud mucho más allá de resultados en los propios pacientes, lo que sucede en un hogar, el impacto para los hospitales y esa sostenibilidad. Hay mercados internacionales en los que ya están surgiendo plataformas de evaluación y seguimiento del impacto en salud. ¿Cómo contribuyen a acelerar la aprobación y adopciones de toda la innovación en diagnóstico? Pues lo que está cambiando la conversación con reguladores y pagadores no son los argumentos, creo, son los datos en vida real. No los ensayos clínicos controlados, que son necesarios, pero al final son limitados, sino lo que pasa de verdad cuando una tecnología se implementa en poblaciones reales. Es decir, tengo un cribado, tengo una tecnología en un país y entonces ahora mismo lo que me interesa saber es que esa tecnología que ya está validada y que tiene muchos estudios clínicos detrás, ver exactamente cuál es la historia de la implementación real en un área. Y por eso decía que la tecnología se implementa en poblaciones reales, con sus complejidades, sus limitaciones, su variabilidad. Cuando tienes distintas geografías, distintos países que comparten esa evidencia, ocurre algo que para mí es muy potente, que es que dejas de defender una promesa, que al final es lo que muchas empresas hacemos, y empiezas a demostrar un resultado. Y eso es lo que precisamente hace que la propuesta de valor que tú como empresa ofreces sea muy sólida. Y además un país y otro se pueda beneficiar de esas experiencias. Y en el contexto quizás de decisiones de salud pública, esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Para mí esto es exactamente lo que más me interesa, construir de manera escalable. O sea, no tiene sentido si lo puedes implementar en un país, pero luego en el otro es imposible. Y de forma rentable, tanto para nosotros como para el sistema público. Al final somos, y sistema privado, o sea, al final tenemos que tener en cuenta pues, la realidad de cada una de las partes. Y con datos que respalden, obviamente, cada decisión. En salud pública, al final, las promesas no mueven sistemas. Los datos en vida real sí. Y son los más honestos que al final existen. Entonces, pues el poder compartir experiencias de cómo se implementan las tecnologías es crucial. Tú además tienes la fortuna de tener esa visión de otros países que decías, cuando hay evidencia que avala algo compartido entre países, esa evidencia también se enfrenta igualmente, a pesar de existir, se enfrenta a dificultades, ¿no? A la hora de armonizar datos, regulaciones y procesos en distintos países, aunque la evidencia y la cifra y el dato esté detrás. Sí. ¿Qué dificultades crees que se encuentran entre países a la hora de armonizar esos datos, esa evidencia? Cuando la gente habla de armonización europea, lo hace como si fuera un proceso técnico y tiene una parte técnica, sin duda, claro, pero la parte más compleja yo diría que no es la técnica, es humana. Cada país pues tiene un ritmo, tiene su cultura de gestión del cambio, sus inercias, y cuando trabajas en 3 mercados a la vez, como es mi caso, esas diferencias no son matices, tienen muchísima relevancia, son la realidad de cada día. Lo que he aprendido de mi experiencia es que la armonización real no se decreta desde arriba, y esto tanto
cuando gestionas una empresa, cómo funcionan los sistemas de salud, se construye desde los equipos locales. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. O sea, que una receta no sirve para todo. Y que debes tenerlos en cuenta. Estos equipos locales deben sentir que la solución es suya, de alguna forma. Y eso al final requiere, pues, fundamentalmente dedicar tiempo a sentarte con ellos, a entender su realidad, a entender cómo funcionan, etc. Es básicamente esto. Antes lo hemos estado comentando, decíamos que Ologic es una compañía del ámbito del diagnóstico y salud de la mujer. Antes de entrar aquí a esta conversación me comentabas un poquito incluso el portfolio por el que tú misma has ido pasando dentro de la compañía. Sí. Y realmente la salud de la mujer está ganando visibilidad. De un tiempo a esta parte. ¡Qué suerte tenemos! ¿Qué papel pueden jugar las plataformas de conocimiento compartido para impulsar investigación, prevención e inversión específicas? Pues Sara, hay un dato que me parece importante decir en voz alta, ya que estamos hoy conversando sobre un tema tan interesante. Durante décadas, la investigación biomédica se diseñó tomando el cuerpo masculino como referencia. Y no lo digo como acusación, es un hecho documentado. Las consecuencias han sido reales, es decir, tenemos síntomas infradiagnosticados, tratamientos menos ajustados para la mujer, condiciones que tardaron décadas en tomarse en serio, y esa es exactamente la clase de problema que a empresas como Ologic nos activa. Un sistema con enorme potencial que no está funcionando como debería porque, pues efectivamente, tomaban el cuerpo masculino como referencia cuando al final, o sea, biológicamente somos diferentes, ¿no? Pues las plataformas de conocimiento compartido, desde mi punto de vista, son la manera más efectiva de transformarlo. Cuando industria por un lado, sociedades científicas por otro y sistemas de salud se alinean con esta visión y alinean agenda y comparten datos y el impacto que generan juntos como actores para lograrlo, pues eso crece de manera escalable. Y para mí esta forma de compartir datos es la mayor forma de inteligencia. Y te voy a decir más, o sea, ahora que ya estamos viendo, o sea, entendiendo que hay que estudiar la biología de la mujer separada de la del hombre, porque al final en cierta forma somos distintos desde un punto de vista biológico, tenemos que pensar también en que el 80% de las decisiones de salud en el hogar las toma una mujer. Entonces, invertir en salud de la mujer es, desde mi punto de vista, una decisión muy inteligente. Salud para todos. Exacto, efectivamente. Entonces, diría que invertir en salud de la mujer no es filantropía. Es la decisión más inteligente que puede tomar un sistema sanitario. Y los que todavía no lo han entendido probablemente lleguen tarde. Es que es justo lo que decíamos. La salud de la mujer está ganando visibilidad de un tiempo a esta parte porque históricamente ha sido menos visible. Ahora estamos en ese punto de inflexión. ¿Qué crees tú cuál es la palanca para acelerar esa inflexión y que siga hacia arriba? Ahora que es un momento tan crítico y que hemos conseguido avanzado tanto. Pues mira, sí, y me niego a celebrarlo antes de tiempo y te diré por qué. Porque es verdad que hay más visibilidad, más inversión, más conversación. Ostras, esto es óptimo, ¿no? Pero todo eso es real y es importante, pero hay un punto de inflexión verdadero, no es tendencia ni cobertura mediática, que lo hay. O sea, es cuando alguien en cualquier rincón de la geografía tiene el mismo acceso a un diagnóstico de calidad que alguien en una gran capital. Y ahí, a día de hoy, aún no estamos. Y mientras no llegue, la incomodidad con el estatus, que es la única postura honesta, pues no existirá y debemos estar incómodos porque esto no puede ser. Para mí, esa incomodidad no es un problema. O sea, es un motor. Debemos ser los promotores de que esa tecnología llegue a todas partes y que tanto en una capital como en un pueblo pequeño ese acceso a ese diagnóstico precoz y a ese diagnóstico, pues por ejemplo, de cáncer de mama sea posible. La atención mediática obviamente abre puertas y es maravilloso, pero las decisiones políticas y presupuestarias son las que las mantienen abiertas. Y esas decisiones todavía no están a la altura de lo que se necesita, desde mi punto de vista. Pero estamos en ello. Emilia, hemos puesto sobre la mesa un montón de temas relacionados con vuestro propósito desde Ologic, con el impacto que tienen regulaciones a nivel europeo,
ese punto de inflexión en el que estamos respecto a la salud de la mujer. Si te parece, por seguir hablando de mujer, pero ya pasar a otro bloque más en femenino, no tanto de nuestro sector o de un producto concreto, me gustaría hablar contigo sobre algún punto más inspiracional, sobre tu liderazgo en femenino, tu visión, toda la trayectoria que tienes a tus espaldas. Por empezar, con una pregunta muy directa. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a las mujeres que hoy trabajan en tecnología sanitaria y aspiran a liderar el futuro de nuestro sector? Es una pregunta... Fácil para comenzar el bloque. Sí, fácil para comenzar el bloque. Pues lo que les diría es que lideren con propósito, que tengan un propósito claro, que no hagan las cosas por un título. Realmente el título es algo que te otorga poder relativo. Al final lo que importa es la palabra, que siempre sean honestas, que la palabra es lo que al final a largo plazo hace que la gente te siga, que el equipo, para mí, mi equipo es mi mayor activo. Me ha costado 5 años y medio construir el equipo que tengo y, de hecho, te voy a decir una cosa. O sea, todas las personas que entran en la compañía es raro, pero realmente me encanta y voy a seguir haciéndolo probablemente en mucho tiempo. Formo parte del proceso de entrevistas porque realmente creo que el equipo es el mayor activo que puede tener una compañía y que es al final el portador del ADN que tú quieres para tu empresa. Entonces, siempre estoy ahí, eso es lo que yo diría. O sea, para mí lo más importante es ser honesto, ser fiel a tu palabra, liderar con propósito, prepararte mucho, 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 y me refiero a estudiar, leer, contrastar opiniones, hablar con personas del sector. Todo esto sería mi recomendación para mujeres que quieran liderar una compañía en el sector de la salud o en cualquier sector, sin duda. Y si hablamos de liderazgo internacional, con esa perspectiva y proyección que tienes a tus espaldas, ¿cómo imaginas el papel de la mujer en el liderazgo internacional del sector de aquí a 10 años, dentro de 10 años? ¿Qué cambios crees que son necesarios para acelerar la igualdad en posiciones estratégicas? Pues fíjate, me encantaría ver un sector dentro de 10 años donde lo único que determine tu techo sea tu talento y tus resultados, sin más variables. Sin los sesgos que nadie reconoce pero que todos ejercen en cierta forma, sin las redes informales de las que solo algunos forman parte, con organizaciones que crezcan de manera más ambiciosa, escalable y rentable porque han tenido el mejor talento, bien liderado y con un propósito claro. O sea, eso realmente para mí es imbatible. ¿Qué pasa? Que para que eso ocurra, hacen falta directivos que se sientan personalmente responsables de lo que ocurre a nivel por debajo de ellos, uno o varios. Y por eso es lo que te decía antes. Para mí es muy importante estar con mi equipo, estar desde el inicio hasta el día a día. O sea, estoy muy cerca de mi equipo. Y me interesa entender lo que pasa. Que dediquen tiempo, sobre todo, a que todo el mundo entienda el porqué de las cosas. La comunicación es crucial. Y que su palabra valga. Me repito un poco con la pregunta que me has hecho antes, pero de verdad me paro aquí porque es lo que hace precisamente que las cosas funcionen, la palabra. Al final tenemos y permíteme que me vaya un poco de la pregunta, pero tenemos esta manía ahora de escribir correos para dejarlo todo por escrito e intentar enganchar que la gente te responda y que cumpla su palabra. No debería ser así. O sea, la palabra es tan importante y al final eso es lo que te otorga, pues eso, el liderazgo de verdad, no el que te ponen con un título. Eso no vale para nada. O sea, un título lo tienes hoy y puedes perderlo mañana. Que vayan siempre a por todas, pero que lo hagan construyendo, no destruyendo. Eso es muy importante. Al final tenemos una forma que desde el punto de vista del liderazgo hemos cambiado mucho cómo funcionaba antes, quizás hace 15 años, que era un liderazgo mucho más imperativo con lo que es ahora y con lo que será. Y para mí el liderazgo va de construir, no de destruir, y de construir con un equipo. Bueno, te decía antes de empezar esta conversación que soy mamá de una niña de 2 años y no sé qué mundo le va a tocar realmente, pero sí sé lo que quiero para cuando ella llegue al mundo profesional. Yo lo que pediría para ella es que le vaya bien porque es extraordinaria en lo que hace. Nada más que eso, o sea, soy muy enfocada a la meritocracia y que nadie le ponga un techo que no se ha ganado. O sea, que si llega a algún sitio es porque realmente se lo merece y que no se lo ponga si no se lo merece. Realmente ese es el único mundo que merece la pena construir y depende exactamente de las decisiones que tomemos nosotros hoy.
Así que bueno, eso es como lo veo. Hablando de tu experiencia de liderazgo, Sí. también llevas a tus espaldas experiencia más allá de este continente. Cruzaste el charco y estamos hablando desde la posición de un liderazgo femenino en el contexto en el que nos encontramos, en el país en el que nos encontramos o para los que actualmente trabajas, pero como también tienes experiencia cruzando el charco, Sí. ¿has percibido diferencias culturales en la forma de ejercer o recibir incluso también el liderazgo femenino según los países? Pues, bueno, sí, de hecho, me queda un poco lejos eso ya de cuando estuve en Estados Unidos, pero sí, he estado en varias geografías, he tenido la gran suerte de poder trabajar, como dices, en distintos países. Y bueno, sí, he operado en distintos mercados y algo que he comprobado que es universal es que la gente sigue a quien confía. Vuelvo a lo de la palabra, ¿no? No hay quien más sabe, o sea, sí que es verdad que es muy importante saber, perfecto, pero no es tampoco el cargo más alto ni los galones. O sea, al final la gente sigue a quien confía. Y esto es igual en Estados Unidos, como en Francia, como en Portugal, como en España, como en las distintas geografías en las que haya podido trabajar. La palabra es realmente lo que hace que se construya la confianza. Un título te lo dan. La confianza la construyes tú en el día a día. Y la palabra es difícil sostenerla, pero es muy importante, sobre todo en los momentos difíciles. Proteger a tu equipo cuando las circunstancias se complican, dar el reconocimiento donde corresponde sin apropiarte de los méritos ajenos, todo esto al final es el lenguaje universal y vale igual en un sitio o en otro. Entonces quizás hay diferencias culturales, pero para mí eso es el lenguaje que todos hablamos y sobre el que se mueven las personas con las que trabajas. Estoy hablando contigo, por suerte, que estás representando, pues estás al frente de la compañía en Iberia y en Francia, que esto había una asignatura pendiente para el sector en puestos de alta dirección o de liderazgo. ¿Crees que la diversidad de género, ya que tú estás metida en ella, en los equipos directivos, influye en la innovación y en la competitividad empresarial? Tú que estás metida en un órgano decisor, ¿no? Sí. Dentro de una gran compañía, Sí. ¿crees que esa diversidad de género que aporta que la mujer está en esos equipos directivos influye en la innovación y en la competitividad empresarial? A ver, te voy a responder quizás desde mi experiencia. Yo creo que el talento está distribuido de forma bastante democrática en el mundo. O sea, lo que no está distribuido quizás democráticamente son las oportunidades de desarrollo. Y de hecho lo puedes ver. O sea, a veces hay muchos más hombres que mujeres. Pero no quiero entrar ahí. O sea, al final, como te decía, yo soy basada en meritocracia. Y a mí es cuando a mí me han dicho que tenía que poner 50% mujeres, 50% hombres, es algo que me chocaba enormemente en mi cabeza. Si dices, ostras, pero si es que yo contrato por talento, ¿no? Las oportunidades sí que tienen que ser democráticamente abiertas. Y esto, si no lo pensamos así, tiene un coste empresarial muy concreto. Cuando una organización filtra talento por razones que no tienen nada que ver con la competencia, toma bastante peores decisiones. Yo lo veo así. ¿Qué pasa? Que los mejores equipos, tal y como veo yo, con los que he trabajado, de hecho lo que te decía, mi mayor activo es el equipo que tengo actualmente, son muy diversos. Pero desde culturalmente hasta de sexo y demás. Y son diversos porque busco para cada rol lo mejor sin sesgos. Intento ser consciente también de todos tenemos un sesgo en cierta forma que tenemos que ser un poco conscientes de ello. Entonces intento eliminarlo. Y de hecho nosotros en la compañía tenemos un sistema de entrevistas en el que no solo soy yo quien entrevista, sino hay varias personas y así intentamos pues darnos distintas opiniones y filtrar ese tipo de sesgos. La verdad que no me interesa la diversidad como política, o sea, no me gusta el que te fuercen el 50% de un sexo o de otro de una manera o de otra, me interesa como ventaja competitiva y la diferencia entre las dos es enorme. Cuando acabemos aquí vamos a seguir hablando seguro, pero por cerrar esta conversación, este episodio, me gustaría que fuese un poco orientado al desarrollo del talento también femenino. ¿Tú has tenido oportunidad de impulsar programas o iniciativas de cualquier tipo que fomenten el desarrollo profesional de mujeres en tu compañía actual, en otras o incluso en el sector? ¿Y qué impacto han tenido si ha sido así? Pues a ver, no podríamos estar un buen rato hablando de esto porque además es la parte que me gusta más, o sea, cuando tocas de liderazgo y de desarrollar talento. Como estamos acabando y además llevamos un rato, ahora nos tomamos un café y seguimos hablando, Sara, si te parece. Te voy a decir lo que más me ha costado aprender como directiva, por si sirve también a quienes nos escuchan hoy. Durante mucho tiempo pensé que liderar
era saber más. De hecho, yo recuerdo cuando empecé a llevar equipos, o sea, me sentía muy bien oye, voy a preguntarle a Emilia, me preguntaban y yo tenía que saber la respuesta, y además es que como que o sea, te llenabas de adrenalina cuando te sentías que podías responder a esa pregunta y entonces todo el mundo te miraba, ¿no? Bien, entonces llega un punto en el que tus equipos se hacen más grandes, tu responsabilidad es mayor y entonces te das cuenta que no puedes estar respondiendo a todo, porque no te da la vida. Y eso que te han enseñado, como que no tengo tiempo, como que voy corriendo a todas partes y demás, es el falso mito de qué posición y qué tan importante es esa persona. Eso es falso completamente. Hay que olvidarse de ello. Lo que realmente nos importa aquí es hacer que tu equipo sea capaz de tomar decisiones y que además se encuentre en un ambiente en el que sepan que pueden tomarlas, que tienen tu respaldo y que además, si se equivocan, que tengan la confianza de poder decirte, oye, me he equivocado, pero que seamos capaces de resolverlo y resolverlo rápido. Para mí es el gran aprendizaje. De hecho, hice una publicación hace un par de semanas en LinkedIn que hablaba de esto. O sea, el falso mito del sentirte el centro de todas las respuestas. Eso te mata a ti como crecimiento personal. O sea, a mí como líder, si yo quiero ocupar otra responsabilidad en el futuro mayor, si yo no hago que mis equipos sean autónomos y que se sientan en confianza y que puedan sorprenderme cada día, nunca voy a ser capaz de seguir creciendo. Por mucho que te llene el ego el hecho de que te pregunten y digan, Emilia me va a responder. No, o sea, olvídate. Eso te mata a ti como profesional y mata a tu equipo también en su desarrollo. Entonces, para mí es el mayor aprendizaje de liderazgo y el que palpable te puedo decir que mi equipo es capaz de tomar decisiones y me sorprende cada día. Y eso es lo que he implementado y por lo que estoy tan contenta de trabajar con el equipo actual con el que estoy. Me gusta mucho que ya no solo en esta última pregunta, sino en general en la charla has mencionado mucho la palabra equipo y lo importante que es para ti. Hace tiempo leí una entrevista tuya que básicamente venía a decir que eres un poco una combinación de ambición y realismo. Sí, y, sin duda, buena explicación. Que para ti no se trataba solo de exigir a los demás, sino de exigirte a ti misma para cumplir con lo que deseas. Eso lo leí en su momento, pero ahora hablando contigo veo que lo tienes muy presente y me gusta mucho la visión que tienes. Emilia, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, Sara. Este rato. Ahora seguimos, muy pero bien. Ya detrás del micro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Chao. Chao. Has escuchado Pioneras en Salud, una iniciativa impulsada por la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria de FENIN, para visibilizar el liderazgo femenino en la tecnología sanitaria. Puedes seguir el resto de episodios en las principales plataformas de podcast y unirte a los canales de FENIN para no perderte las próximas entregas. Gracias por acompañarnos.